Hola chicos, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Hoy vamos a trabajar todo lo que es el tema del sistema respiratorio y este sería el primero de los dos videos de este tema. Para empezar, entonces, en este video vamos a tocar estos contenidos, vamos a hablar unas generalidades del sistema respiratorio. Luego vamos a recordar un poquito la organización histológica de esas estructuras u órganos tubulares y pasamos a hablar ya directamente de la cavidad nasal, la faringe y la laringe. Bueno, como ustedes ya conocen, entonces este sistema respiratorio es aquel que nos va a permitir ingresar el aire que está en el medio externo hasta el interior de nuestros pulmones para efectuar el intercambio gaseoso. Este sistema respiratorio entonces está organizado en una serie de estructuras u órganos tubulares denominadas las vías respiratorias y las vamos a dividir por vías respiratorias altas y vías respiratorias bajas. En las altas encontramos lo que es la cavidad nasal, la faringe, la laringe y la tráquea. La tráquea entonces se va a dividir en dos bronquios principales. Cada uno de ellos pues va a tener una porción extrapulmonar y una intrapulmonar. A partir de la formación de estos bronquios entonces tenemos lo que son las vías respiratorias bajas. Bronquios, bronquiolos, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, alvéolos y bueno, pues todo esto digamos son el conjunto de vías que me van a permitir transportar el aire. Estas vías entonces también digamos van a estar divididas por su función. Entonces, como función general del sistema respiratorio tenemos la conducción del aire, el acondicionamiento de este, y con acondicionamiento nos referimos a aumentar por ejemplo la temperatura, a humedecer y mantener la humidificación de este aire y también filtrar, ¿sí? Filtrar partículas que no queremos pues en nuestro interior, polvo, mugre, hasta bichitos. Entonces, de acuerdo a esas funciones vamos a dividir también estas estructuras u órganos de las vías respiratorias en dos. Unas vías de conducción, conducción y acondicionamiento, y ahí es donde encontramos la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y ciertas divisiones de los bronquiolos propiamente dichos y bronquiolos terminales. Estos, digamos, su función principal va a ser la conducción y acondicionamiento del aire. El otro grupo entonces vendría siendo el conjunto de vías propiamente respiratorias, ¿sí? Su función entonces principal va a ser el intercambio gaseoso y estas comienzan a partir de los bronquiolos respiratorios que luego pues se van a abrir hacia conductos alveolares, los cuales contienen alvéolos en sus paredes y desembocan a los sacos alveolares. Y estos sacos alveolares pues están constituidos por grupos de alvéolos, ¿sí? En todas estas estructuras entonces se da el intercambio gaseoso. Adicionalmente, entonces, pues, además de la conducción, el acondicionamiento del aire y el intercambio gaseoso, pues hay unas funciones accesorias. Y dentro de estas encontramos la fonación, el olfato, así que se da principalmente aquí en cavidad nasal, la secreción de hormonas que la vamos a tener, digamos, dada por un tipo celular que pertenece al epitelio respiratorio, y la regulación de la respuesta inmunitaria, pues principalmente por todo ese tejido linfoide asociado a las mucosas de estas vías.
Bueno, ahora, recordando la organización histológica de los tubos, ¿sí? De las estructuras y órganos tubulares, pues esta organización se da en túnicas o en capas, ya que son órganos tubulares. Si fuera un órgano compacto, hablaríamos de estroma y parénquima, pero aquí en estos órganos tubulares hablamos de túnicas o capas. Y estas túnicas o capas van a tener los diferentes tejidos fundamentales que ya conocemos y pues estructuras que se conforman pues a partir de estos y se ubican en esas túnicas. Entonces, recordemos que desde la luz hacia la parte más profunda de ese órgano tubular, la primera túnica que yo encuentro es la túnica mucosa. Luego vendría la túnica submucosa y finalmente la adventicia. Digamos, esto de forma muy general, pero a medida que vamos a pasar por los diferentes órganos y estructuras tubulares, pues esta organización cambia y por supuesto pues la constitución de esto, ya sea los tejidos que la conforman, las estructuras que puedo encontrar en ellas, pues van a cambiar. Ahora sí, entonces pasamos a cada una de estas vías respiratorias, empezando por la cavidad nasal, que es, pues, son dos cámaras, son cámaras pares separadas por un tabique cartilaginoso y óseo. Cada cavidad se comunica por delante con el exterior, por aquí, a través de las narinas o fosas nasales, y por detrás se comunica con la nasofaringe a través de las coanas. Lateralmente también va a tener una comunicación así estrecha con los senos paranasales y el conducto nasolacrimal, y listo. Pues así en términos muy generales vamos a resaltar entonces que esta cavidad nasal está dividida en 3 regiones, ¿sí? La primera de estas es el vestíbulo nasal, que está marcado, digamos, con este círculo. Está en el interior de las narinas y está tapizado por piel. La segunda región, que es la región más grande de la cavidad nasal, marcada en este color morado, es la región respiratoria y está tapizada por epitelio respiratorio. Y la tercera región corresponde a la región olfatoria, que va a estar revestida por una mucosa especializada o mucosa olfatoria y se ubica en el vértice o tercera parte superior de cada cavidad nasal. El vestíbulo nasal entonces tiene como función principal el acondicionamiento del aire. Vamos a encontrar que está revestido por piel, o sea, por epitelio plano y certificado queratinizado, y en él vamos a encontrar abundantes folículos pilosos, ¿sí? Pelos, que son denominados como vibrisas también, ¿sí? Esta imagen histológica, esta microfotografía, no corresponde propiamente a la cavidad nasal, es una foto de piel delgada. Digamos que es para que recuerden un poquito la histología de la piel delgada. Aquí está el epitelio plano certificado queratinizado, aquí hay un folículo piloso. También pues en la cavidad nasal, pues, en el vestíbulo, perdón, van a encontrar abundantes glándulas sebáceas. No están aquí en esta microfotografía propiamente, pero recordemos que estas glándulas están asociadas pues a los folículos pilosos. Igual no tenemos como una foto histológica de esa cavidad nasal, de ese vestíbulo, perdón, del vestíbulo nasal propiamente. Por eso está esta imagen de piel delgada. En cuanto a la región respiratoria, entonces encontramos que, pues, como lo dije anteriormente, es la porción más grande, más amplia, recubre el mayor porcentaje de la cavidad nasal y va a estar dividida, se podría decir, por los cornetes nasales, que son unas proyecciones laterales. Estas proyecciones entonces permiten aumentar la superficie respiratoria
y generar turbulencia en el aire y de esta forma mejorar el acondicionamiento del aire, de este mismo. También mencioné que asociados o conectados a la cavidad nasal, pues tenemos los senos paranasales. Son unas cavidades llenas de aire que producen moco, ¿sí? Ahí también se va a producir moco y esto permite pues humedecer y limpiar la cavidad nasal. Normalmente estos senos paranasales se conectan pues por la cavidad nasal por unos orificios muy pequeños, y en condiciones normales el moco que se produce en estas cavidades pues no debería tener ningún problema para poder fluir, salir y cumplir su función en la cavidad nasal. Obviamente ya en condiciones patológicas ese drenaje se puede bloquear y causar inflamación. En esta microfotografía que saqué de este enlace que ven aquí, tenemos este sería como un corte coronal, y entonces si ustedes observan, por aquí hay un diente que hizo erupción, por acá hay otros dientecitos en formación, o sea que aquí abajo tengo lo que es la cavidad oral. Esto que es hueso, miren, todo esto es hueso esponjoso, aquí hay mucho hueso esponjoso con una cortical muy delgadita. Este sería el maxilar, y aquí tengo la cavidad nasal. Ojo que aquí pues yo no tengo lo que es el vestíbulo, ¿no? Si yo veo bien, mejor dicho, voy a dar, no, todavía no. Aquí puedo observar el tabique, ¿sí? El tabique nasal, y a ambos lados las cavidades nasales, pues la de un lado y la del otro, y estas proyecciones laterales que vendrían siendo los cornetes. A más aumento, ahora sí, entonces de nuevo miro el tabique nasal, aquí está conformado por cartílago y alino, y veo la cavidad a un lado, la cavidad nasal a un lado y al otro, y veo un pedacito de cornete. Esto entonces vamos a definir las túnicas aquí. En la mucosa encontramos epitelio respiratorio, que es epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, abundantes células caliciformes, una lámina propia de tejido conectivo laxo, muy delgadita en realidad, y una lámina propia aquí con glándulas seromucosas, vasos sanguíneos grandes, miren, todos estos son vasos sanguíneos bastante, pues, con una luz muy amplia, y esa lámina propia va a estar asociada al periósteo. En este caso, miren que aquí yo tengo hueso, esta sería la cavidad, como cavidad medular de este hueso que tiene abundante tejido adiposo. Entonces la lámina propia está asociada al periósteo de ese hueso, o por ejemplo en este caso estaría asociada al pericondrio. Y bueno, estas son las glándulas mucoserosas. Por la clasificación morfológica de esas glándulas, pues no se preocupen, no las preguntamos, ellas pueden ser acinares simples, o también encontramos túbulas acinares compuestas, pero las vamos a llamar así, solamente glándulas mucoserosas. El epitelio respiratorio, entonces ustedes lo conocieron en la fundamental como un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes, como nos muestra aquí el esquema. Las vemos aquí en la microfotografía, también son bastante evidentes esas células caliciformes, y los cilios también se observan muy bien en esta imagen. Este epitelio está conformado por este grupo de células, las cuales, digamos, ahorita no vamos a profundizar en ellas porque ese tema lo vamos a tocar en el siguiente video cuando hablemos de nuevo sobre el epitelio respiratorio en la tráquea. En la cavidad nasal también entonces tenemos la región olfatoria. Esta mucosa olfatoria se ve
in vivo, por decirlo así, en color amarillo pardo leve, o sea, es muy leve, por los pigmentos que se producen aquí en el epitelio olfatorio y en las glándulas asociadas a ese epitelio. El epitelio olfatorio, como lo mencioné antes, es un epitelio especializado. Morfológicamente se ve, miren aquí la microfotografía de Ross, se ve como un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios, no se observan células caliciformes y su composición celular difiere del epitelio respiratorio. Entonces aquí encontramos unas células olfatorias o células receptoras olfatorias. Esas son neuronas olfatorias bipolares que ocupan, como muestra el esquema, todo el espesor del epitelio y entran al sistema nervioso central. En la parte apical de estas células hay unos cilios que algunos autores los denominan inmóviles, otros con movilidad limitada. Entonces estas van a captar principalmente el estímulo y lo van a llevar a través del sistema nervioso central. Luego tenemos las células sustentaculares o células de sostén, que están representadas aquí como estas células cilíndricas altas que acompañan estas neuronas olfatorias. Por esta función de sostén se les asemeja con las células gliales y entonces pues ellas se encargan de dar el sostén mecánico y metabólico de las células olfatorias. Van a sintetizar también proteínas fijadoras de sustancias odoríferas y mantienen una comunicación a través de uniones adherentes con las células olfatorias, tanto digamos para esa función de sostenimiento, pero también para pasar sustancias odoríferas. Sustancias fijadoras. Luego tenemos las células basales, aquí las vemos representadas como estas células moraditas bajitas, son células madres que se encargan de reponer todos los tipos celulares presentes en el epitelio. Y también se encuentran las células en cepillo, que aquí no se ven representadas, pero son unas células que se encuentran también, por ejemplo, en todo lo que es el epitelio respiratorio, y su función es más de sensibilidad general. O sea, ellos no tienen la sensibilidad hacia el estímulo olfatorio, sino más bien dan sensibilidad a la mucosa. Bueno, para finalizar esta región olfatoria, la lámina propia de esta región es también muy característica. Por debajo del epitelio entonces encontramos abundantes vasos sanguíneos, nervios olfatorios, que son estas estructuras grandes que se observan aquí, y glándulas olfatorias, que vendrían siendo estos acinos que se observan en esta microfotografía. Entonces esto es muy típico, sobre todo la presencia de estos grandes nervios olfatorios en la lámina propia, ¿sí? Normalmente en otros órganos vemos los nervios como más asociados a la adventicia o a veces en submucosa, pero aquí en la región olfatoria son muy evidentes en la lámina propia, debajo del epitelio olfatorio. De todas maneras, pues tampoco tenemos microfotografías de esta región, ¿no? Esto es más teórico. La faringe, bueno, aquí no nos vamos a detener mucho, aquí solamente quiero mencionar pues las tres divisiones de la faringe, la nasofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, que vean las diferentes funciones, ¿sí?, principales de esta región, el paso de aire. Si estoy por acá en la orofaringe, entonces también el paso de alimentos, funciona como una caja de resonancia, y en la parte pues de la nasofaringe voy a encontrar epitelio respiratorio, ya aquí en la orofaringe sería un epitelio plano estratificado mucoso.
Además tenemos el anillo linfático de Waldeyer. Creo que esto ustedes igual lo vieron cuando pasaron por sistema digestivo. Aquí vemos las amígdalas que se ubican en este como centro para censar todo lo que entra o viene pues del exterior. Entonces, esta organización de las amígdalas pues también se ubica en esta región faríngea. Para finalizar, entonces, pues tenemos la laringe. Aquí en la laringe también vamos a hablar de la histología de la epiglotis y un poco general lo de las cuerdas vocales. Este es un órgano de fonación y, como ustedes ya conocen, está constituido por unas placas irregulares de cartílago. Estas placas de cartílago, pues algunas van a ser de cartílago hialino y otras de cartílago elástico. Ustedes deben recordar las características principales histológicas de estos dos tipos de cartílago. En la laringe vamos a encontrar lo que son las cuerdas vocales verdaderas o pliegues vocales. ¿Sí? Estas son dos proyecciones de la mucosa que se proyectan hacia la luz de la laringe. Están orientadas en dirección antero-posterior y pues definen esos límites laterales de la abertura de la laringe. Dentro de cada pliegue vocal yo voy a encontrar un ligamento de sostén y un músculo, ¿sí? El músculo vocal, que es músculo estriado esquelético. Además, en la parte superior, ¿sí?, a ellos se encuentra el pliegue ventricular. Entonces, son estas proyecciones, también se podría decir, que digamos con estos pliegues se forman los ventrículos, que son estos espacios que están entre el pliegue ventricular y el pliegue vocal. Los pliegues ventriculares son también llamados cuerdas vocales falsas y en estas imágenes, por ejemplo, los vemos aquí representados. Aquí están las cuerdas vocales verdaderas y estas proyecciones, ¿sí?, superiores a esos pliegues vocales que se ven aquí, o que en esta imagen, miren aquí, este sería, aquí lo llaman la banda ventricular, como esta proyección, se podría decir, que está encima de esas cuerdas vocales, son los pliegues ventriculares. Vamos a ver un poquito las diferencias histológicas entre ambos. En general, respecto a la composición en túnicas, tenemos la mucosa, la submucosa, y por debajo de esta podríamos tener cartílago o músculo estriado esquelético, por ejemplo, si me encuentro en la cuerda vocal verdadera. En la mucosa, el revestimiento puede ser epitelio respiratorio o epitelio plano estratificado mucoso, y por debajo de este una lámina propia de tejido conectivo laxo, excepto, vamos a ver un poquito en la cuerda vocal verdadera. La submucosa también es tejido conectivo laxo. Aquí puedo encontrar glándulas, pero también puedo encontrar tejido adiposo o puedo encontrar nódulos linfáticos. Por ejemplo, como se vean aquí, ahí vean algunos nódulos linfáticos aquí asociados. Bueno, en esta imagen, que es un aumento de la anterior, encontramos de este lado sería un pliegue ventricular, una cuerda vocal falsa, y de este lado la cuerda vocal verdadera o pliegue vocal. Aquí se observa entonces que en la mucosa este epitelio que ven aquí es un epitelio plano estratificado mucoso, que está un poquito más delgado, pero es el mismo. En cambio, en el pliegue ventricular, si bien yo por acá veo epitelio plano estratificado mucoso, justo aquí en la puntica
cambia la morfología. Si ustedes ven la porción más apical de estas células, entonces es un epitelio respiratorio, epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios. Luego en la lámina propia, esto es un tejido conectivo laxo, ¿sí? Y aquí en el pliegue vocal, por aquí es laxo, pero hacia esta región se pone un poco denso, es para formar el ligamento de sostén. Veo abundantes vasos sanguíneos asociados aquí a la lámina propia, de este lado también. Y la submucosa es tejido conectivo laxo, igual. Aquí tiene también tejido adiposo abundante. Aquí veo tejido adiposo, tejido conectivo laxo. Y por debajo de este, entonces ya vendría el músculo estriado esquelético, que es el músculo vocal, que solo lo van a encontrar es en el pliegue vocal. En el pliegue ventricular no tengo músculo. Miren que ya debajo de la submucosa pues sigo teniendo más tejido adiposo, o me puedo encontrar con una placa de cartílago. A más aumento, si ustedes observan entonces la morfología de esta región, se dan cuenta que están en un pliegue ventricular. Miren que este epitelio es epitelio respiratorio. Ya por estos lados sí se ve que es plano estratificado mucoso. Además, aquí encuentro mucho tejido adiposo, no tengo músculo estriado esquelético. Lo mismo de este lado, si bien yo veo el epitelio, bueno, aquí se ve un poquito cilíndrico, pero también veo epitelio plano estratificado mucoso. Por debajo de la submucosa yo no encuentro músculo estriado esquelético. Encuentro glándulas, encuentro tejido adiposo y por acá hay cartílago. Entonces este es un pliegue ventricular. En el pliegue vocal entonces sí tenemos, un momentito, en el pliegue vocal entonces sí tenemos el epitelio plano estratificado mucoso en toda la mucosa, la lámina propia con cierta región densa por el tema del ligamento de sostén, y el músculo estriado esquelético que es muy grande, es muy evidente. Entonces este es el que nos dice que estoy en el pliegue vocal. Incluso aquí, que está un poco más abajo, está lejos de la, digamos, de la punta del pliegue vocal, y por ejemplo aquí se ve el cambio de epitelio plano estratificado mucoso a epitelio respiratorio. Yo sé que estoy del lado del pliegue de la cuerda vocal verdadera porque veo todo este músculo estriado esquelético. Bueno, y ya para finalizar con este video, entonces tenemos la epiglotis. Recordemos que esta estructura tiene como función dividir o restringir más bien el paso, ¿sí? Por ejemplo, de los alimentos, para que no se me vayan hacia las vías respiratorias. Entonces va a tapar el paso hacia la tráquea, y por lo tanto esa estructura va a tener una superficie lingual y una superficie laríngea. Entonces la composición de túnicas en esta estructura pues va a estar dada también en túnicas, ¿sí? Y tengo túnica mucosa rodeando toda la epiglotis, luego una túnica submucosa por debajo pues de la mucosa, y un núcleo o un centro de cartílago elástico. A mayor aumento, entonces miramos el epitelio, ¿sí? Aquí empezamos por la mucosa, entonces vemos el epitelio, es un epitelio plano estratificado mucoso, o sea que en qué parte estoy de la epiglotis. Entonces estoy en la cara lingual, ¿cierto? Debajo del epitelio tengo una pequeña porción de lámina propia, que es un tejido conectivo laxo, y luego tengo una buena porción de submucosa, que en algunas porciones pues se relaciona con el pericondrio de aquí del núcleo de cartílago elástico,
y encuentro estas glándulas seromucosas. Entonces, estas glándulas se ubican también en la submucosa. Y por debajo de la submucosa pues tengo mi núcleo de cartílago elástico con esas características histológicas que ustedes deben recordar del cartílago elástico. Por el otro lado, entonces miremos este epitelio que se ve aquí, es epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, o sea, es epitelio respiratorio. Por debajo tengo mi lámina propia, tejido conectivo laxo, luego tengo mi submucosa con presencia de glándulas mucoserosas o seromucosas y en el centro mi núcleo de cartílago elástico. Bueno muchachos, esto es todo. Pasamos al siguiente video de sistema respiratorio.